Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero informar del nuevo DAC dongle de iFi, el GoLink. Hace poco ya estuvimos hablando del fantástico iFi 1 y ahora la marca ha sacado este increíble dongle que lo tiene absolutamente todo. Aquí lo tenéis. Aquí nos hace referencia al eslabón perdido. Y esto lo que quiere decir es que si notas que te falta calidad en tus auriculares debido a la calidad justa que tienen los DACs de, por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas u ordenadores, puedes recurrir a este increíble dongle que lo que hará es que recuperará esa calidad y prácticamente no notarás que lo llevas puesto porque estamos hablando de un DAC que pesa muy poco, 11 gramos. Prácticamente casi ni lo notarás y será pues una extensión del cable de tus auriculares. La arquitectura interna de este DAC es muy sofisticada a pesar de lo pequeño que es. En su interior se encuentra el chip DAC de Sabre de alto rendimiento y bajo consumo de energía, que se beneficia de la arquitectura HyperStream 3 de 32 bits. Además tiene el circuito de reloj dedicado que utiliza un oscilador de cristal especializado para brindar una distorsión ultra baja, una claridad excelente y un rango dinámico impresionante. Aquí abajo nos hace énfasis en que rara vez se implementan características de gama alta como la ganancia analógica ajustable, con su tecnología DRI, el THD, etc. Y es que para ellos da igual que el dispositivo sea de gama media, gama alta o gama baja, ya que trata a todos por igual, ya que para ellos lo importante es conseguir el mejor sonido posible. Y esto es realmente lo que me emociona de esta marca, ¿no? Que lo da todo por el sonido, que es lo que verdaderamente importa. Conforme vamos analizando este DAC nos damos cuenta de que es impresionante, ya que tiene hasta el más mínimo detalle cuidado y el tema del cable es el ejemplo de ello. Fijaros cómo no tiene un cable común, sino que aquí nos dice que la configuración es de par trenzado. ¿Y esto realmente en qué consiste? Pues se supone que el sonido no va a ser afectado por las interferencias electromagnéticas captadas por fuentes eléctricas cercanas. La verdad es que es todo un detalle porque nos hubiesen podido poner un cable estándar y ya está, pero han decidido poner el par trenzado. Esto denota el nivel de detalle que tiene iFi por conseguir que sus productos tengan una calidad de audio muy elevada. Bueno, si seguimos, aquí nos dice el tema del control de volumen, que es muy importante, ya que aquí nos dice que si lo hacemos por software puede afectar negativamente a la resolución del audio. Mientras que se ha comprobado que si se hace basado en hardware, pues dice que es otra característica que ayuda a brindar el rendimiento sónico superior del Link Go. Fijaros, es que tienen hasta el control de volumen también en cuenta, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, no se les pasa nada por alto. Bueno, y llegamos aquí al tema de los LEDs, ¿no? Para saber en qué calidad está sonando la música, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pone el verde, que es el PCM de 44 a 96 kHz. Después tenemos el cian, que es el DSD de 64 a 128. El azul, que es DSD de 256. El amarillo que es PCM de 176 a 384 kHz. Y por último tenemos el magenta, que es el famoso MQA. Como podéis ver, es que lo reproduce todo y todos los formatos. O sea, no hay nada que no pueda reproducir. Y todo esto a un precio súper bueno. Estamos hablando de menos de 100 euros o dólares, que es impresionante. Y después aquí también a tener en cuenta, fijaros, que nos dice que el GoLink alimenta un conector de 3,5 chapado en oro, que incorpora nuestra configuración S-Band para reducir el ruido y la diafonía. Bueno, el tema del chapado en oro parece una tontería, pero no lo es, porque debido a la humedad y los cambios de temperatura, ¿no? A lo largo del tiempo, pues hace que la corrosión, ¿no? Acabe con todo este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, que tenga el chapado en oro lo que consigue es eso, que dure en el tiempo y que no haya esa corrosión
y que en todo momento suene al 100%. Es muy importante esos detalles. Y aquí nos dice pues todas las tecnologías que lleva este DAC, que la verdad es que es impresionante. Para lo pequeño que es y lo poco que cuesta, es impresionante. Pues bueno, chicos, esto es lo que os quería contar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!